7:36 de la mañana, ya está con nosotros el doctor Ramiro Aguilar, como siempre un gusto saludarle, doctor. Buenos días, bienvenido. Primero quiero sus impresiones con respecto de lo que ha sido este procedimiento que ha llevado adelante la Comisión de Fiscalización, a ratos convertido en un sainete dirigido y conducido por Fernando Villavicencio. Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, Alexis. Un saludo muy cordial a toda la audiencia y a todas las personas que nos siguen en redes sociales, en las distintas plataformas de la radio. Mire, el juicio político ha llegado a la hora de la verdad. Todo lo previo, es decir, todo este simulacro de política, porque en realidad era un simulacro de ser política que estaba en la Comisión de Fiscalización en manos de alguien que no estaba calificado y nunca estuvo calificado ni para ser legislador, ni para ser presidente de la Comisión de Fiscalización, ni siquiera para ser miembro de la Comisión de Fiscalización. O sea, el hombre, Fernando Villavicencio, no tiene credenciales. No tiene credenciales. Yo no he escuchado a nadie, a ningún actor político de ninguna tendencia política con los que me ha tocado conversar en privado que hable bien de Villavicencio. No he encontrado una autoridad pública que en privado hable bien de Villavicencio. La descripción de Villavicencio siempre es la misma, ¿sí? Un tipo peligroso, un tipo que todo lo que hace por su propio interés, un personaje capaz de difamar, a cuenta de ser periodista de investigación, alquilarse para poner en redes cualquier verdad. Porque Villavicencio nunca fue periodista de un medio serio, pues. No, él tenía sus propios medios financiados por él mismo, entre comillas, porque había atrás auspiciantes generalmente vinculados a USAID, a ONGs americanas, para que cumpla un rol específico. Entonces le pusieron a un personaje de esa catadura la enorme responsabilidad de presidir la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y obviamente terminó haciendo el triste papel que ha terminado haciendo. Cuyo colofón, Alexis, es haberse querido pasar de lista y haber obtenido del Procurador General del Estado un pronunciamiento, un informe en donde el procurador está en contra del juicio político al presidente. Excediéndose absolutamente el procurador de las facultades que le da la ley, yéndose en contra de un dictamen previo a la Corte Constitucional que prohíbe que el procurador interprete la ley, porque eso le corresponde solo a la Corte Constitucional, y además queriendo hacerse el sapo, procurador y Villavicencio, pretendiendo poner un velo de ilegalidad a un proceso que ya en el que la legalidad ya no se discute. ¿Por qué? Porque pasó por el filtro de la Corte Constitucional, que es el más alto tribunal de justicia del Ecuador. O sea, bajo la Corte Constitucional, cualquier cosa. Sobre la Corte Constitucional, nada. Entonces, este personaje al que Lazo le puso de presidente de la Comisión de Fiscalización ha hecho todo por roer el proceso, por irlo obstaculizando, demorando. Ganando tiempo. Exacto, también, ¿no? Ganando tiempo, pero con un propósito, para que Henry Cucalón, el otro personaje, alcance a comprar los votos que le faltan a Lazo para salvarse de la destitución. Entonces Villavicencio montó el circo, experto él en montar circo, para que Cucalón, atildado, con corbata y con la voz de profesor universitario, tenga tiempo de comprar asambleístas. Pero el tema aquí es que Cucalón no los está comprando con su dinero, con sus cargos en sus empresas privadas, no. Cucalón está ofreciendo cargos públicos a gente que no está calificada. Volvemos al tema de Villavicencio. ¿Cuántos a Villavicencios habrán en la Izquierda Democrática, en el Partido Social Cristiano? Ok, no se preocupe. Venga a ser director de tal en El Oro, venga a ser gerente de tal cosa en El Oro, venga a ser funcionario tal en Petroecuador. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué el asambleísta pide cargos públicos? ¿Para beneficiar a su compadre, a su amigo? ¿O para llenarse el buche? Y eso en el supuesto de que solo se estén dando cargos públicos. Vaya usted a saber qué más se ofrece. Pero le repito, Cucalón no está ofreciendo lo suyo. Cucalón está ofreciendo lo del Estado. Y la pregunta es entonces, ¿por qué el asambleísta, el que sea, quiere una gerencia en Petroecuador, quiere una dirección de salud en El Oro, quiere... Me explico. Entonces, los ecuatorianos, distraídos por el sainete de Villavicencio, por ese simulacro de legislador que es Villavicencio,
Muertos dirás unos, otros riéndose, otros aplaudiendo. Ujú. Hemos perdido de vista lo de fondo. Y lo de fondo es que hay un hecho gravísimo del ministro de Gobierno, gravísimo, Ujú. de pretender bajo el pretexto del acuerdo político comprar conciencias en la Asamblea Nacional, que es delito. Y eso la fiscal general no ha dicho nada, el contralor no ha dicho nada, los medios, los grandes medios hegemónicos, al contrario, cada que un legislador socialcristiano se baja del partido, porque además es curioso cómo son los socialcristianos los más comprables. Sí. Cada que un legislador socialcristiano se baja del partido, entonces más bien hacen otra cosa, comentan otra cosa, cuando el comentario debería decir, oye compadre, ¿y qué le están dando a cambio? Y el que va a suplir al funcionario técnico reemplazado por el enviado por el legislador para la troncha, para llenar el buche, ¿que va con políticas públicas o va a robar? Por eso yo decía, y con esto termino, Alexis, que debe ser bien complicado para el gobierno. Perseguir a la delincuencia que roba en las calles, a los lobos, a los tiguerones, a los chonequilers, a los choneros, cuando su ministro de gobierno está pactando con legisladores, dándoles a los legisladores cargos en provincias para que muy probablemente vayan a robar. Ese contrasentido es el que no lo entiendo, y ese contrasentido es el que está destruyendo día a día al Ecuador. Doctor Aguilar, yo decía en el comentario hace un momento que a este procedimiento de juicio, de paso, hacerle un breve comentario nada más, digamos, una de las pocas jugadas maestras, entre comillas, que le resultó al gobierno fue haber puesto a Villavicencio en la presidencia de la Comisión de Fiscalización, ¿no? Porque no le resultó con Yori, pero vea lo utilitario que terminó siendo Villavicencio. Pero yo en el comentario decía, doctor, que en el caso este del juicio político en contra de Lasso, deberíamos los ecuatorianos irnos más allá de lo que significa e implica este dichoso contrato de Flopec con Amazonas Tankers, que es, digamos, a lo que se delimitó el tema del juicio político. Porque ¿cómo empezó esto? Empezó con las develaciones del caso El Gran Padrino, la relación de Danilo Carrera con Cherres, que es un personaje que termina asesinado de una forma muy cruel, asesinato del cual ya nadie habla, nadie comenta, con 3 personas más, torturado. ¿Por qué lo silenciaron? ¿Quién lo mandó a callar? ¿Qué pasó con Cherres? Y después está Luque, digo, si es un gobierno que dice que no pasó nada, que no se robó, que no hay corrupción en las empresas públicas, ¿por qué Luque se fugó del país? ¿Por qué el presidente en un principio dijo que el hombre había renunciado, después que él le pidió que renuncie y por último está por los tejados? Dijeron que la policía estaba tras Luque y tras Cherres, y Cherres resulta que aparece muerto en la playa en Santa Elena. Ese es el origen de este juicio político. ¿Por qué nosotros ahora, o por qué se dejó que el tema se estanque y se ubique únicamente en un contrato de una empresa estatal y no hablamos de todos los antecedentes más que nos llevaron a esto? Porque la Corte Constitucional delimitó el tema a la contratación, a la renovación del contrato de Flopec, al informe negativo que esa renovación tenía de Contraloría y a la causal constitucional del pecular. Pero en el encuadre, doctor, permítame ahí interrumpirle nada más. Eso es lo que resuelve la Corte para el trámite y el procedimiento parlamentario. Pero en el encuadre, yo no dejaría de hablar de todos los antecedentes que acabo de citar. A ver, yo estoy de acuerdo con usted, pero abramos un poco el ente de la Cámara, mi querido Alexis. Pandora Papers, es decir, no se olvide usted que el presidente tiene acusaciones por investigaciones internacionales de tener dinero en paraísos fiscales, que implica evasión de impuestos, con toda seguridad evasión, y violación a la ley, porque él, como dueño de empresas offshore, no podía ser ni candidato ni presidente de la República. Después viene el tema de la vinculación de Danilo Carrera, su cuñado, con cobro de coimas en empresas públicas, de acuerdo con usted. Luego viene el asesinato de Cherry. Luego viene el reparto a vista y paciencia de todos nosotros en estos días de los cargos para los asambleístas. Sí,
hay un gran encuadre. Viene el tema de la inseguridad, de la ineptitud del presidente, de la incapacidad, de la revocatoria del mandato de hecho el 5 de febrero de 2023, cuando pierde la consulta popular y casi podríamos hablar de que el pueblo le revoca el mandato a Lasso, que es la consecuencia del juicio político. El juicio político es la consecuencia de la revocatoria de hecho del mandato que dio el elector ecuatoriano a la consulta popular. Si Lasso ganaba la consulta popular, no había juicio político, Alex. Entonces, la verdadera razón del juicio político en términos, redundo pero es necesario, en términos políticos, es que el 85 o más por ciento de los ecuatorianos quiere que haya una sustitución del presidente. Y ese es el elemento fundamental en términos políticos, que en mi juicio, a mi opinión, hará que haya en la Asamblea Nacional los votos suficientes para la destitución del presidente. Coincido con usted, que Lasso tiene una larga noche que explicar en estos 2 años, que quizá por el formalismo que exige la tramitación del juicio político debemos circunscribirnos a la causal de peculado y a la renovación de Flopec, por el formalismo que reviste el antecedente de la Corte Constitucional. Pero si abrimos el paraguas, Lasso es hasta un mentiroso contumaz, un tipo que traicionó su palabra en junio del 22, un tipo que además es responsable de todo el gobierno terrible de Lenín Moreno porque lo aupó y lo usó de testaferro. O sea, Lasso es un personaje totalmente nefasto. Quizá, le repito, la formalidad exige fijar muchísimo la cirugía política en el tema de Flopec, pero la realidad nos dice que Lasso se va y se va a ir, Alexis, créame, porque el pueblo ecuatoriano le revocó el mandato el 5 de febrero del 2022. Usted dijo algo con lo cual comparto y quizás los dos estamos equivocados a esta hora. Capaz ya no es del 85%, capaz es más, ¿no es cierto? La última medición es el 85%, puede ser mucho más. Ya, capaz es más. Ayer estaba viendo, a propósito de este tema encuestas, una entrevista al secretario de la administración, al señor Corral. Y él, en la entrevista con Carlos Vera, hablaban de encuestas que dicen que solo el 40-44% de la gente está de acuerdo con el juicio político. No sé qué encuestadora contrató el gobierno o contrató Carlos Vera, pero de las que yo he visto, por encima del 64-65%, la opinión de la gente es que está a favor de la censura y destitución de Lasso. Encuestas que tienen firma de responsabilidad. Una de ellas, Clima Social de Santiago Pérez. Y otra, Perfiles de Opinión de Paulina Recalde. Usted también, me imagino, las habrá revisado, doctor. Entonces, ¿cómo van a ir a votar? Yo no le voy a pedir a usted que asuma el rol de pitonizo, porque a mí tampoco me cae bien eso de andar especulando de si hay 90, si hay 98, si hay 100, si hay 80, si ya se cayó o no se cayó el juicio. Yo le quiero preguntar a usted, además, por su trayectoria como legislador, su experiencia política, pero sobre todo como en su condición más de ciudadano ahora, ¿con qué cara irían los legisladores y legisladoras que voten a favor de salvar a Lasso en el Pleno, a sus provincias o a sus territorios, si pretenden seguir haciendo política? Lo otro es, esos 137 tienen que poner en la balanza justamente lo que usted manifestaba hace un segundo, doctor. Voy a salvar a un gobierno prácticamente en terapia intensiva para ganarme una gobernación o una gerencia o una dirección de la ANT, del SRI en mi provincia. Vamos por el principio. A ver, yo creo que las encuestas que revisa el secretario de la Administración deben ser las encuestas hechas por la encuestadora Villavicencio, Vanegas y Vera, compañía limitada, pues estoy diciendo un poco irónico, porque son los únicos que podrían tener el desparpajo de poner cualquier cifra en la mesa. La conformidad de la opinión pública con el juicio político es altísima, es sobre el 60%, y le repito, la última medición que yo tengo, puede ser que sea más, el 85% que se vaya. Y bajo ese esquema es sumamente importante la segunda parte de su pregunta. Es decir, puede ser que a un asambleísta y le den la dirección del SRI del Oro, le den a esta señora Noblecilla, que no ha sido tan noblecilla, le den cargos públicos. Pero primero, la provincia no se va a dejar robar. Es decir, habrán denuncias de comportamiento inmoral. Porque pensar que una provincia es el feudo propiedad de un asambleísta para que le den el coto de casa para que robe sería desconocer la honestidad y la probidad de miles, de cientos de miles de habitantes de esa provincia,
que no quieren dejarse robar y no tienen por qué dejarse robar. Y la tercera cosa es, evidentemente, y por eso yo creo que el desenlace será favorable a la destitución, es complejo, que cualquier legislador que pertenezca a una organización política o se relacione con organizaciones políticas serias pueda tener la posibilidad después de salir a la calle, después de haber vendido su voto, salir a la calle, además a pavonearse con el voto vendido. Porque, ojo, todo el Ecuador sabrá que vendió su voto. Y ese acto, el voto es un acto de corrupción. Entonces, es complicadísimo que el legislador o la legisladora salgan a pavonear su corrupción. A mí no me ha pasado nada, yo voté por el presidente, ahora tengo todos los cargos de la provincia, soy súper bacán o súper bacana, y caramba, cuidado conmigo que soy poderosa. No. Podrá pasar el tiempo, pero le caerá una fiscalía seria, le caerá una contraloría seria, le caerá un Consejo de Participación Ciudadana serio que está a punto de posesionarse en una semana. Entonces, cuidado, piensen que esto es el Ecuador del siglo pasado, donde los legisladores ponían ministros de cortes superiores en provincia, gobernadores, y después se embuchaban, se llenaban las arcas, y eran los poderosísimos de la provincia en espera de que llegue otro legislador que venda el voto y sea otro grupo de poder. No, eso cambió. El Ecuador, en esta crisis durísima que tiene, lo que menos va a estar dispuesto es a presenciar el pavoneo de legisladores inmorales en sus provincias ordeñando las arcas públicas. Cuidado con eso, eso no va a pasar. Y si es que la Asamblea le falla al país, cosa que yo no quiero, y no quiero por esta razón, Alexis, porque si Lazo logra salirse del juicio político mediante la compra de legisladores, va a haber un estallido social muy fuerte. Y el pueblo ecuatoriano va a ir a la Asamblea a pedirle cuentas, y ahí no va a distinguir entre revolución ciudadana, socialcristianos, creos, izquierda democrática, arroz con pollo y demás movimientos políticos serios o de aperro. No. El estallido social va a ser tan grande que todo el mundo va a tener que poner pies en polvorosa, porque no puede el pueblo dejarse burlar por 4 sinvergüenzas que venden su voto. Entonces, eso no quiero que ocurra. Yo quiero un relevo institucional ejerciendo un mecanismo democrático y republicano establecido en la Constitución. Y espero que eso ocurra. Ahora, doctor, digamos, lo cierto y lo más cercano es que mañana el Pleno de la Asamblea se va a reunir, han sido convocados para las 10:45. No hay un informe aprobado. Hay el informe que logró 4 votos en la comisión, elaborado por Villavicencio y sus asesores. ¿Qué es lo que debe hacer el Pleno de la Asamblea? ¿Qué es lo que va a ocurrir mañana cuando lleguen con este escenario, con el de que no existe un informe? Bueno, el Pleno es el máximo órgano de la Asamblea Nacional, eso dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, el Pleno lo que hará es aprobar que pase el juicio político a la Asamblea, que se inicie el proceso, usar, si usted quiere, el informe, este simulacro, el informe de Villavicencio como insumo, y pasar al juicio político al presidente, porque así lo decidirán los votos en el Pleno de la Asamblea Nacional. O sea, cuidado pensar, como quisieron vender la semana previa, de que al no haber los votos de la Comisión de Fiscalización, esto estaba en el limbo. No. El Pleno decide, el Pleno es la totalidad de los legisladores, y la mayoría es la que pasará ya a la sustanciación propiamente dicha del juicio político en el Pleno. Ya veremos después si Lazo va, da la cara, manda a sus abogados, lo que fuera, pero en el fondo me parece a mí que la sesión de mañana va a ser una sesión histórica, además, porque pondrá en su sitio a un individuo como el de Villavicencio, a tipos como Vanegas, como la señora Cordero, que hicieron, en el caso de la señora Cordero y de Villavicencio, que hicieron todo lo posible por boicotear el juicio político. Los pondrán en su sitio, en su lugar, y el órgano del Pleno de la Asamblea Nacional, con sus integrantes, procederá al paso siguiente. Yo coincido plenamente con lo que señala el doctor Ramiro Aguilar. Es el Pleno el máximo organismo y el que decide. No puede estar la voluntad de un personaje como Villavicencio o la vicepresidenta de la comisión por encima de lo que pueda resolver el Pleno. Ahora, estamos en una semana clave, doctor, no únicamente por el tema del juicio político, sino por lo que está en juego también. El próximo domingo, 14 de mayo, Día de la Madre, será cuando la Asamblea también tenga que nuevamente sentarse a reorganizarse, donde se va a elegir nuevo presidente o presidenta, vicepresidencias,
y donde se va a reorganizar las comisiones. Y eso también, me imagino yo, entrará en el juego que usted mencionaba hace un momento, que lo está liderando Cucalón y sus funcionarios, que es el del reparto. ¿Cuánto puede influir aquello en el trámite del juicio político, el reparto de la Asamblea del 14 de mayo? Lo perdimos al doctor Aguilar, se nos congeló. Ahí lo tenemos de vuelta. No sé si me escuchó la pregunta, doctor. Le escuché hasta que el 14 de mayo iba a haber la posesión y la elección de las nuevas autoridades de la Asamblea. Le decía, ¿cuánto puede influir este nuevo proceso de elección interna en la Asamblea en el trámite del juicio político? Porque entrará también a formar parte de la torta que está repartiendo Cucalón. Yo creo que poco. Ahí también se ha especulado mucho a nivel de prensa, pero yo creo que poco, porque por la misma reflexión que le hice antes, Alexis. Aquí el país está buscando una respuesta institucional de la Asamblea al juicio político. Al país no le importa. La elección del 14 está lejana, eso es otra realidad. Si quieren demorar el desenlace del juicio político más allá del 14 para asegurar la presidencia de la Asamblea, casi tendrían que asegurar la destitución de Lasso una semana después. Porque si no lo hacen, cualquiera que sea el nuevo presidente de la Asamblea, cualquiera, o presidenta de la Asamblea, la que sea, si gana la presidencia y luego el juicio político es favorable a Lasso, va a ser evidente que el acuerdo por la presidencia de la Asamblea tuvo como punto sobre la mesa la venta de votos y la salvación de Lasso. Y va a pasar lo mismo, es decir, la descalificación y la ilegitimidad del nuevo presidente y presidenta de la Asamblea será inmediata. Y le repito, si no hay esta válvula institucional, el estallido social será muy fuerte. En consecuencia, me parece a mí, o que el desenlace al juicio político será anterior a la elección de la Asamblea, que es también presionar el acelerador mucho, o transparentar y hacer acuerdos sobre la mesa en torno a las nuevas autoridades de la Asamblea, que le repito, Alexis, en este punto es lo último que le importa al país, y en realidad, te digo, es lo último que debería importarle a cualquier legislador o legisladora, porque el futuro de la Asamblea depende de la resolución del juicio político de Lasso. Cualquier otra cosa está muy lejos, no alcanzan a llegar nadando. Entonces, me parece a mí que si las fechas, digamos, que no lo permiten, los acuerdos políticos para la presidencia o presidente de la Asamblea, para la elección de presidente o presidenta de la Asamblea, deben ser absolutamente abiertos, absolutamente sobre la mesa, y teniendo como eje, como puntal, como punto básico en el acuerdo, los votos y la decisión de destituir al presidente. Todo lo demás sabrá a compra de votos, y eso es una cosa que después deberá ser objeto de rendición de cuentas, no solamente ante las autoridades, sino en las calles, que es más complejo. Para seguir con el juicio político, en esta instancia se requieren apenas 70 votos, mayoría absoluta, doctor. Sí, claro que sí, claro que sí, esos hay de sobra. Ahora, lo ideal sería que, digamos, la sesión convocada para el juicio se la lleve adelante antes del 14 de mayo. Que sea ininterrumpida, ¿no? Que sea ininterrumpida, porque que la Asamblea se declare en sesión permanente, porque le repito, a ver, si usted tiene una decisión tan trascendental como la destitución del presidente, no puede decir, ok, vamos a postergarla porque nos vamos a hacer un break para estos cabildeos en función de quién dirija la Asamblea o presida las comisiones. No. Yo creo que hay que entender que las prioridades históricas, incluso las prioridades políticas, las prioridades institucionales deben primar sobre el tema de las nuevas autoridades de la Asamblea. Entendiendo que sí, hay que renovar autoridades del 14, pero los acuerdos políticos para consolidar una mayoría que designe presidente o presidenta de la Asamblea deben ser transparentes y tener como punto fundamental la destitución del presidente en el juicio político. Doctor, yo no quería dejar pasar la oportunidad también para hablar, usted se ha referido hace un momento sobre el rol de Henry Cucalón, pero detrás de Cucalón hay un gobierno y hay un presidente. Y ese presidente ganó la elección en 2021 apoyado por el Partido Social Cristiano. Y hoy el Partido Social Cristiano creo que está pagando las consecuencias de esa alianza. Por eso pierde su bastión más importante, y esto lo conversábamos en la entrevista última que tuvimos con usted, que fue un revés durísimo de Jaime Nebot, de haber perdido Guayas y Guayaquil, pero con la desbandada, con esta salida, este desgrane de legisladores del PSC,
más lo de Cynthia Viteri, que también le ha dicho a Nebot que no va más como militante de la organización política, Lasso se convierte en un personaje, digamos, no sé ni cómo calificarlo para el PSC y para Nebot, clave en su historia, porque se está convirtiendo en el sepulturero del Partido Social Cristiano. Y eso en la coyuntura del juicio político, y mencionándole también lo anterior, quiero un comentario suyo sobre lo que ha hecho Lasso con el PSC, quitándole además un cuadro como Cucalón, incorporándolo a su gobierno. Pero adicionalmente lo que está haciendo el gobierno y el aparato mediático afín al gobierno con las elecciones de Pachacutic. Y cómo está creándole esa etiqueta y ese encuadre a Issa de ser el sepulturero del movimiento indígena de Pachacutic y de ser un violento. Osvaldo Hurtado lo ha calificado hasta de terrorista, casi pidiendo ya que lo encarcelen a Issa por formar parte de guardias indígenas terroristas y demás. Quiero su opinión sobre estos dos temas, doctor. Primero, yo creo que el gran sepulturero del Partido Social Cristiano es Jaime Nebot. Es muy fácil echar la culpa a otros, ¿no? Nebot se equivocó mucho. Y empezando por las cosas que no se ven, es decir, Henry Cucalón era el poco más del chambelán de Nebot en Quito, en la Asamblea Nacional. Es decir, Henry Cucalón, que yo recuerde, puede ser que haya cambiado, pero él no tenía autonomía de vuelo. Él hacía en la Asamblea Nacional exclusivamente lo que Jaime Nebot le decía que haga. Asamblea 2013-2016, que fue la que coincidió conmigo. No sé después cómo fue la cosa. Así es. Que Cucalón se haya alejado de su íntimo amigo, su mentor, su padre político, que era Jaime Nebot, a la interna del Partido Social Cristiano debe tener alguna explicación. Que la animadversión sea tan fuerte que después Cucalón se fue donde Lasso, que ha maltratado a Nebot como no ha maltratado a nadie, también debe tener una explicación en el orden personal. No quiero entrar en eso. Después, Nebot le candidatiza a Cynthia Viteri cuando Cynthia Viteri era la peor candidata posible, negando cualquier otra opción. Nebot elegía a los candidatos provinciales de los asambleístas del Partido Social Cristiano. Nebot es el que decidió pactar con Lasso. Nebot es el que le puso los votos en la primera vuelta para que pueda superar a Yacu Pérez en ese empate técnico. Entonces, aquí la culpa es de Nebot. No hay que echarle la culpa a nadie más. Una pena, un hombre que pudo tener un fin político distinto, pero que al final equivocó la apuesta en todas sus fichas. Todas sus fichas. Después, la derecha se queda huérfana, porque la derecha en este momento tiene que recomponerse y están como locos buscando dos cosas: separarse del fracaso de Lasso, separarse de Nebot, porque hay esa ruptura de las derechas que dicen, oye, Nebot ahora se está haciendo correísta, pero lo dicen. Y ojo, en Chile acaba de ganar la derecha en un muy importante referéndum constituyente el día de ayer, a pesar de que Boric ganó cómodamente con la izquierda la presidencia. Entonces, en política hay que entender que hay que tener gestión y buenos candidatos. La derecha no tiene ni gestión ni buenos candidatos. Y tendrá que buscarlos rápido, pensando en el 2025. ¿Usted no ve a Herbas, a Sonnenholzner o a Cristina Reyes o Pedro Freile como potenciales precandidatos de la derecha? Los veo sin duda. El problema es que no tienen gestión que presentar, pero cualquiera de ellos puede ser candidato. Y también el progresismo está en la responsabilidad, aprendiendo lo que acaba de pasar en Chile, de demostrar gestión. Es decir, los gobiernos autónomos descentralizados progresistas deben desde el 15 de mayo demostrar transparencia, una estupenda gestión para acreditar la confianza que recibieron en las elecciones del 5 de febrero. Y luego veremos qué pasa en el 25, pero por ahora estupendos municipios y estupendas gobiernos provinciales. Y finalmente, en esta debacle de la derecha, nos ha quedado la chamusquina, ¿no? Nos ha quedado la chamusquina, es decir, periodistas que fueron comprados a cambio de embajadas, de puestos en el servicio exterior, canales de televisión que obedecen a banqueros, la chamusquina de la política, que existe en toda sociedad, pero en el Ecuador, lamentablemente, la chamusquina se ha transformado casi en motivo de aplauso por quienes lo que quieren es robarle al país. Porque, les repito, lo que están ofreciendo desde el gobierno a los asambleístas que venden su voto no es el cargo público porque son los genios de la política pública. No, les están ofreciendo con una alta posibilidad de que sus allegados vayan a robar.
Le pido la respuesta con respecto al otro tema que le planteaba, el A rol lo de del gobierno, Pachacuti. el aparato mediático que ha etiquetado ya a a Leonidas Issa como terrorista. Mire, yo creo que afortunadamente la CONAIE y la realidad política en la que se asienta la CONAIE, que es el movimiento más orgánico del país, y es totalmente ajena a los medios corporativos. Entonces, ¿cuál es el por qué los medios corporativos le reviven a Osvaldo Hurtado, ¿no es cierto? Osvaldo Hurtado, que estaba tranquilamente conversando con Tutankamón, le dice, no, don Hurtado, venga, a ver, déjele a Tutankamón, a la momia de Tutankamón ahí tranquila y venga a hacer una declaración contra Issa. Osvaldo Hurtado ya no existe, Alex. Osvaldo Hurtado no existe ni en los libros de historia. O sea, en los libros de historia del Ecuador, el gobierno de Hurtado tendrá un párrafo. Entonces, le llamaron a declarar a un párrafo. Ese párrafo usó la frase al que le pidieron que diga, Issa terrorista. Pero ¿a quién se dirige Hurtado? Hurtado no se dirige al más del 40% de la población que tiene menos de 35 años y que no saben ni quién era Osvaldo Hurtado. Hurtado se dirige a esa recalcitrante derecha de más del el 7, el 8%, que es casi fascista y que quiere reagruparse para poder ver en el movimiento indígena y en el correísmo un fenómeno terrorista, un discurso manido, fascistoide, que está apuntalado por los medios corporativos, pero que tiene un destinatario, Alexis. Ese destinatario no es la gran base de la sociedad, no. Es totalmente autorreferencial y endogámico. ¿A qué me refiero con esto? A que Hurtado habla para quienes le conocen Hurtado y para quienes quieren oír el término terrorista. Pero eso no ha funcionado tampoco. ¿Y por qué no ha funcionado, Alexis? ¿O cómo les demuestro que no ha funcionado? Porque Pachacuti y Caconay acaban de tener en las elecciones del 5 de febrero una importante representación seccional. Entonces, cualquier cosa que diga o Hurtado o la extrema derecha tiene que confrontarse con los resultados electorales de febrero del 5 de febrero de 2023 y pensarlos en función de las elecciones del 25. Pero ahí hay que hacer un pequeño paréntesis. Primero lleguemos, pequeño paréntesis en términos de tiempo y grande en significación. Primero lleguemos vivos al 2025, porque la inseguridad en el país es terrible y esto no es ni analogía, ni metáfora, ni tragedia, ni nada. Cada día que uno sale a la calle se juega la vida. Segundo, lleguemos enteros como país, es decir, que el odio no nos fraccione al punto que nos odiemos hasta que haya una violencia total. Y el odio no lo siembra Leonidas Issa, el odio lo siembra la declaración de Hurtado. Y tercero, que es fundamental, lleguemos ya de una vez por todas, entendiendo que los grandes medios corporativos no deben tener credibilidad porque son los voceros de quienes han despedazado el país. Totalmente de acuerdo. Le quiero agradecer infinitamente al doctor Ramiro Aguilar por haber aceptado, como siempre, la invitación a esta entrevista. Un fuerte abrazo, doctor. Un abrazo y que todos pasen una buena semana. Esta es una semana expectante y vamos a poner toda la energía para que la Asamblea Nacional esté a la altura de las circunstancias. Un abrazo grande y muchas gracias.